Hola a todos, aquí con mis pelos alborotados, soy Alejandro Guillán, soy escritor y fotógrafo y hoy vamos a hablar de la violencia. Cuando introducimos la violencia en nuestro libro, como escritores debemos tener claro el grado de esta, cómo queremos plantearla y hasta qué punto va a ser más o menos explícita, más o menos narrativa o descriptiva, más o menos realista o literaria, etc. Y además tenemos que tener en cuenta otra serie de elementos, como por ejemplo, quién ejerce la violencia dentro de nuestro libro, es decir, qué personaje o personajes van a ser violentos. El tipo de violencia, si va a ser física, psicológica, una mezcla de ambas, etc. El contexto en el que se ejerce la violencia, ya sea familiar, en pareja, social, laboral, etc. La motivación real o ficticia por la que se ejerce la violencia. ¿Cómo la justifica el personaje o personajes? El grado de violencia. A mayor violencia, mayor crudeza. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Pueden ser físicas, psicológicas, la muerte del personaje sobre el que se ejerce la violencia, etc. Y también la evolución de la violencia en quien la ejerce y en quien la recibe. Esto es importante señalarlo porque podemos presentar un personaje que ya sea violento en su grado extremo o que un personaje vaya evolucionando dentro de la violencia. Y también, en el otro lado, el personaje sobre el que se ejerce la violencia también puede pasar, podemos ver cómo es su progreso a recibir esa violencia desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del entorno, etc. Es decir, que cuando introducimos la violencia en nuestro libro, tenemos que ver varios aspectos del mismo y sobre todo lo más importante, hacerlo de una manera coherente, verosímil, para que nuestros personajes sean creíbles, para que la trama sea creíble y para, sobre todo, que lo que vayamos a contar en nuestro libro tenga sentido. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.